La noche es profunda. El silencio parece interminable, pero de repente un sonido rompe las tinieblas. No es un eco cualquiera, no es un ruido más en medio del caos humano. Es el llamado de lo eterno. La trompeta final, anunciada desde las páginas sagradas, comienza a resonar en la conciencia de quienes aún tienen oídos para oír. ¿Y tú? ¿La escuchas? Vivimos en un tiempo en que las señales del fin no son simples teorías de predicadores apasionados, sino realidades que se pueden ver en cada rincón del mundo. Naciones agitadas por la guerra, sociedades desmoronándose desde dentro, corazones fríos, templos vacíos de fe verdadera. Todo lo que Jesús anunció en Mateo 24 se despliega ante nuestros ojos, como si el cielo mismo nos gritara: el tiempo se ha cumplido. Pero lo más inquietante no es lo que sucede afuera, sino lo que ocurre adentro. Multitudes adormecidas, corazones distraídos, almas que prefieren la comodidad de la rutina a la urgencia de prepararse. El sonido de la trompeta es claro, pero muchos lo confunden con un rumor distante. Y aquí está el gran peligro: pensar que aún hay tiempo, cuando la eternidad está a la puerta. Este video no es casualidad. No llegaste aquí por accidente. Es Dios mismo extendiendo una chispa de luz en medio de la oscuridad, una advertencia amorosa pero firme. Porque cuando la trompeta final resuene con toda su fuerza, no habrá más oportunidades. No habrá tiempo para excusas. Solo quedarán dos caminos: los que despiertan ahora y los que lamentarán demasiado tarde. Por eso hoy te hago una pregunta directa. ¿Estás listo para escuchar esa trompeta? ¿O todavía vives como si fuera un mito lejano? La Biblia afirma que será en un abrir y cerrar de ojos. 1 Corintios 15:52. Y cuando ese instante llegue, la decisión que tomes hoy marcará tu eternidad. Si este mensaje ya está sacudiendo tu corazón, no lo ignores. Suscríbete ahora mismo a este canal, escribe en los comentarios cuál de las señales del fin te impacta más, y comparte este video con alguien que necesita despertar antes de que sea demasiado tarde. Tú puedes ser la luz en la oscuridad de otro. Bloque 2. La base profética. La trompeta final no es una invención moderna, ni un recurso literario para atemorizar multitudes. Es una verdad anclada en la palabra de Dios, proclamada por profetas y apóstoles a lo largo de los siglos. Es un eco que resuena desde las Escrituras y que atraviesa generaciones para llegar hasta nosotros hoy, en medio de un mundo que agoniza bajo el peso de su pecado. El apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios, declaró con solemnidad: «He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados». 1 Corintios 15:51-52. ¿Te das cuenta? Esta no es una metáfora poética, es una promesa solemne. La trompeta anuncia la irrupción de lo eterno en la historia, el fin del dominio de la muerte y el comienzo de una nueva creación. A los tesalonicenses, Pablo también les advirtió con palabras de fuego: «El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor». 1 Tesalonicenses 4:16-17. Aquí no hay espacio para la duda. La trompeta es el sonido del Rey regresando, el clamor de victoria sobre el sepulcro, la señal definitiva de que el tiempo de gracia ha llegado a su fin. Y cuando el apóstol Juan, desterrado en Patmos, vio la visión del Apocalipsis, escuchó el estruendo de la séptima trompeta declarando: «Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos». Apocalipsis 11:15. ¡Qué escena gloriosa! El poder humano se desploma, las coronas terrenales se oxidan, los imperios que parecían eternos se desmoronan, pero el reino de Cristo permanece para siempre.
Esta es la base profética de la trompeta final. 3 testigos, 3 voces, 3 proclamaciones que se unen en un mismo clamor. Pablo en la esperanza, Juan en la visión y Cristo en la certeza de su regreso. Todos apuntan hacia un mismo acontecimiento, el instante en que el cielo y la tierra se estremecerán y no habrá más secretos ni más refugios para los indiferentes. Sin embargo, no olvides esto. La trompeta no suena solamente como anuncio de juicio, también es un llamado a la victoria. Para los que están en Cristo, es el sonido de la liberación, el día en que la muerte será derrotada y la eternidad comenzará. Pero para los que viven en tinieblas, será el eco de la condenación. Por eso la pregunta sigue en pie. ¿Qué significará para ti ese sonido? ¿Será tu día de redención o el día en que descubrirás que despreciaste la última advertencia de Dios? Bloque 3. Señales del fin según Jesús. Cuando los discípulos se acercaron a Jesús en el Monte de los Olivos, con el corazón lleno de inquietud, le hicieron una pregunta que todavía resuena hoy. Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Mateo 24:3. No preguntaban por curiosidad, sino por necesidad, porque sabían que el futuro del mundo estaba envuelto en misterio. Y el maestro, con voz serena pero firme, comenzó a descorrer el velo de lo que estaba por venir. Jesús habló de señales que no serían simples coincidencias, sino advertencias divinas. Señales que marcarían a la humanidad con un grito de alerta, guerras y rumores de guerras, naciones contra naciones, reinos contra reinos. Y cuando miramos los titulares de hoy, ¿qué vemos? Una cadena interminable de conflictos, de odios acumulados, de potencias que se levantan con soberbia y caen en destrucción. La violencia que se multiplica es el eco de aquella profecía pronunciada hace 2000 años. El Señor también mencionó hambres y pestes. Y no es necesario escarbar mucho para ver cómo el hambre aún devora a millones en un planeta saturado de riquezas, cómo enfermedades nuevas surgen de la nada y estremecen al mundo entero, recordándonos lo frágiles que somos y lo efímero de nuestras certezas humanas. ¿No es acaso la pandemia un reflejo vivo de lo que Jesús ya nos había advertido? Jesús habló también de terremotos en diferentes lugares. La tierra gime, se sacude, como si no pudiera soportar más la carga del pecado. Cada catástrofe natural es un recordatorio de que la creación entera aguarda el día de la redención, ese momento en que todo será restaurado bajo el dominio del Creador. Pero tal vez lo más estremecedor sea lo que Cristo anunció respecto al corazón humano. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mateo 24:12. Este es el signo más doloroso, porque no se trata de guerras lejanas ni de catástrofes naturales, sino de la decadencia espiritual dentro de cada alma. Un mundo donde la traición, la indiferencia y la frialdad son la norma, donde el egoísmo sustituye al amor y la verdad es cambiada por la mentira. ¿Acaso no vemos esto hoy en cada esquina, en cada hogar, en cada sociedad que celebra la oscuridad y desprecia la luz? Jesús no se limitó a describir calamidades, sino que dio una advertencia solemne. Mirad que nadie os engañe. Mateo 24:4. Porque junto a las señales externas surgirán falsos cristos, falsos profetas y doctrinas seductoras, que engañarán incluso a muchos que se consideran creyentes. La confusión espiritual será tan grande que la verdad parecerá oculta, y solo los que se aferren firmemente a la palabra podrán resistir. Todas estas señales no son simples predicciones vagas, son la radiografía exacta de nuestra generación. Vivimos el cumplimiento visible de lo que Jesús dijo. El amor que se enfría, la violencia que se multiplica, la confusión que reina, la fe que se debilita. Y lo más peligroso es que muchos miran todo esto y lo consideran normal, como si fuera parte natural de la evolución humana. Pero no lo es. Son los relojes del cielo marcando la cercanía del fin. Cada señal es como un eco de trompeta que atraviesa el tiempo. Una llamada insistente de Cristo. Velad, estad preparados, porque a la hora que no pensáis,
El Hijo del Hombre vendrá. Mateo 24:44. El mundo puede ignorarlo, pero la profecía no miente. Y el día en que esas palabras se cumplan en plenitud, no habrá tiempo de prepararse, solo de cosechar lo que cada uno sembró. Bloque 4. La última trompeta y el juicio. La trompeta final no será un sonido perdido en medio del caos, ni un murmullo lejano que se confunda con los ruidos de este mundo. Será un estruendo que sacudirá cielos y tierra, un llamado inconfundible que pondrá fin a toda historia humana. En las Escrituras las trompetas nunca fueron instrumentos de adorno. Eran llamadas de guerra, convocatorias sagradas, señales de victoria. Cada vez que una trompeta resonaba en Israel, el pueblo sabía que algo solemne estaba a punto de suceder. Y así será al final. Una última trompeta que marcará el cierre definitivo del tiempo de gracia y la apertura del tribunal eterno. Apocalipsis describe ese momento con imágenes que estremecen. La séptima trompeta resuena, y con ella se anuncia que los reinos de este mundo pasan a ser de Cristo, y que Él reinará por los siglos de los siglos. Apocalipsis 11:15. No habrá más alianzas políticas, no habrá más coronas humanas ni imperios orgullosos. Todo será derribado por el sonido de una sola trompeta que proclama el dominio absoluto de Jesucristo. Pero junto con la gloria de ese día, llega también la solemnidad del juicio, porque la trompeta es doble en su significado. Para unos será el llamado a la vida, la voz que despierte a los muertos en Cristo y transforme a los justos en incorruptibles. Pero para otros será el toque de condenación, la señal de que el tiempo de arrepentimiento se terminó y que la justicia de Dios se manifestará sin misericordia sobre los rebeldes. El apóstol Pablo dijo que será en un abrir y cerrar de ojos. 1 Corintios 15:52. No habrá lugar para excusas, no habrá posibilidad de negociar, no habrá más oportunidades de cambio. En ese instante, la humanidad quedará dividida para siempre, los que pertenecen a Cristo y los que lo rechazaron, y cada alma escuchará el veredicto eterno, inapelable e irrevocable. Imagina la escena. Los cielos se abren, la luz de Dios invade el planeta, los sepulcros se rompen, y los redimidos se levantan con cuerpos glorificados. Al mismo tiempo, los que despreciaron la gracia sentirán un terror indescriptible, porque comprenderán que despreciaron la última oportunidad. No habrá escondite, no habrá rincón donde huir de la voz de la trompeta. El juicio final no es un mito antiguo ni una metáfora poética. Es la consumación de toda la historia. Cada lágrima, cada injusticia, cada mentira y cada acto de maldad serán expuestos a la luz del trono de Dios. Y en ese tribunal no habrá abogados que manipulen la verdad, ni jueces corruptos que vendan justicia. Habrá un rey que juzga con equidad, y su sentencia será eterna. Por eso la trompeta final no solo debe provocar temor, sino también esperanza. Para los que viven en Cristo, ese sonido será el amanecer de la eternidad, la voz que anuncia el fin del dolor, la victoria sobre la muerte y el comienzo de una vida incorruptible en la presencia del Creador. Para los que se aferran al pecado, será el inicio de una noche eterna sin retorno. La pregunta es inevitable. ¿Qué significará esa trompeta para ti? ¿Será el sonido de tu redención o la campana de tu condena? Porque el día llegará, y cuando la trompeta suene no habrá segunda oportunidad. Bloque 5. Engaños de los últimos días. Si las señales externas estremecen al mundo con guerras, pestes y catástrofes, los engaños espirituales estremecerán a la iglesia desde dentro. Y tal vez este sea el peligro más mortal de todos, porque no se trata de terremotos ni de tormentas, sino de falsificaciones que parecen verdad, doctrinas que se visten de luz pero esconden tinieblas, voces que hablan en nombre de Cristo pero que no le pertenecen. Jesús mismo lo advirtió con palabras claras: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Mateo 24, 4, 5. Este es el plan maestro del enemigo. No necesita destruir con violencia lo que puede desviar con sutileza.
No necesita apagar la fe si puede corromperla desde dentro con medias verdades, con evangelios diluidos, con predicaciones que prometen prosperidad sin cruz, salvación sin arrepentimiento y cielo sin santidad. Los engaños de los últimos días no siempre se manifiestan como herejías descaradas. Muchas veces llegan disfrazados de piedad. El apóstol Pablo lo describió con precisión. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Timoteo 3:5. ¿Qué significa esto? Significa religiones llenas de rituales pero vacías de poder, templos abarrotados de gente pero secos de la presencia de Dios, líderes carismáticos que mueven multitudes pero no conducen a la cruz. El enemigo sabe que la mejor mentira es aquella que se parece mucho a la verdad. Así, levanta falsos profetas que manipulan las emociones, que anuncian visiones convenientes, que hacen milagros aparentes, todo para seducir a los incautos. Jesús advirtió: se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Mateo 24:24. ¿Puedes sentir la gravedad de esas palabras? El engaño será tan poderoso que hasta los fieles correrán el riesgo de ser confundidos. Vivimos en una época en la que abundan mensajes atractivos que hablan de éxito, de felicidad inmediata, de un Dios reducido a un mayordomo celestial que existe solo para cumplir deseos humanos. Son mensajes dulces al oído, pero venenosos al alma, y miles se dejan arrastrar porque prefieren una ilusión reconfortante antes que una verdad incómoda. Pero Jesús nunca prometió comodidad. Prometió una cruz, un camino estrecho y una batalla contra las tinieblas. Otro de los engaños de este tiempo es la espiritualidad superficial, esa que busca experiencias sin transformación, sensaciones sin obediencia, milagros sin santidad, una generación que corre detrás de lo espectacular pero huye de lo eterno. Y mientras tanto, el enemigo se ríe, porque sabe que corazones distraídos son corazones derrotados. Los últimos días estarán llenos de voces que dicen: aquí está el Cristo, allí está la verdad, este es el camino, pero solo habrá una señal segura: la palabra eterna de Dios. Todo lo que no se funde en ella es mentira, y los que no la aman, los que no la estudian, los que no la guardan en su corazón, estarán indefensos ante la seducción de lo falso. El engaño no es algo lejano ni improbable. Ya lo vemos en púlpitos contaminados, en doctrinas torcidas, en multitudes que aman lo espectacular más que lo santo. Es la preparación del escenario para el anticristo, que vendrá no con el rostro del odio, sino con el disfraz de la paz y de la luz, para que los ciegos lo sigan directo a la perdición. Por eso la trompeta no es solo un anuncio del juicio, también es un llamado a despertar del letargo espiritual, porque en los últimos días, el mayor enemigo no será la persecución, sino la confusión. Y quienes no estén firmemente anclados en Cristo, serán arrastrados por corrientes de engaño, como hojas llevadas por el viento. Bloque 6. ¿Cómo prepararse hoy? Saber que la trompeta final resonará y que el juicio se acerca no tendría sentido si no nos conduce a una acción concreta, a una preparación real. Jesús no nos dio las señales para saciar curiosidad, sino para despertar corazones dormidos y movilizar a su pueblo hacia la santidad. El fin no es un espectáculo que se observa desde lejos, es una realidad que exige decisión en el presente. Entonces, ¿cómo prepararse? La respuesta no está en acumular miedo, sino en cultivar fidelidad. No está en obsesionarse con fechas, sino en vivir cada día como si fuera el último, con los ojos puestos en Cristo. Prepararse es ante todo volver al primer amor, ese fuego que enciende el corazón y que muchos han dejado apagarse bajo el peso de las rutinas y distracciones. Prepararse es levantar un altar en la intimidad. No hablo de un altar de piedra, sino del altar del corazón, donde cada mañana y cada noche se ofrece oración sincera y se enciende la llama de la palabra. Porque sin oración no hay fuerza, y sin palabra no hay discernimiento. El creyente que descuida estas armas está desarmado frente al engaño del enemigo.
Prepararse es también abrazar la cruz. El cristianismo de los últimos tiempos no será cómodo, no será popular, no será aceptado. Será un camino estrecho, un sendero de rechazo y oposición. Pero la cruz que cargamos hoy será la corona que recibiremos mañana. Y quien no esté dispuesto a perderlo todo por Cristo, lo perderá todo cuando Él regrese. Prepararse es vivir en santidad, no como un esfuerzo propio, sino como fruto del Espíritu Santo. Es dejar que la gracia transforme los pensamientos, las palabras y las acciones, de modo que la vida misma se convierta en testimonio. El mundo necesita ver creyentes que brillen en la oscuridad, que caminen como faros de esperanza, que se mantengan firmes cuando todo lo demás se derrumba. Prepararse es mantenerse vigilante. Jesús dijo: «Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor». Mateo 24:42. Velar significa estar despierto, discernir los tiempos, no dejarse arrastrar por la distracción ni por la tibieza. Significa vivir con los oídos atentos, esperando el sonido de la trompeta, no con terror, sino con expectación gloriosa. Y finalmente, prepararse es cumplir la misión. El Evangelio del Reino será predicado en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Mateo 24:14. No hay preparación verdadera si no hay pasión por alcanzar a los perdidos. Compartir el mensaje de salvación no es una opción para unos pocos, es el llamado de todos los que han sido alcanzados por la gracia. No te engañes, nadie se prepara de un día para otro. La preparación es diaria, es un estilo de vida, es un camino de obediencia constante. La trompeta no avisará con anticipación, no habrá margen para improvisar. Por eso, la decisión debe tomarse hoy, ahora, en este mismo instante. Si este mensaje tocó tu corazón, no lo dejes para después. Escribe en los comentarios: «Me preparo hoy», como una declaración de fe. Suscríbete al canal y comparte este video para que otros despierten antes de que sea demasiado tarde. Tú puedes ser parte de la voz que anuncia la luz en medio de la oscuridad. Bloque 7. La esperanza del encuentro. En medio de tanta oscuridad, de tanta advertencia solemne, la trompeta final no es solo un anuncio de juicio, es también una proclamación de esperanza. Porque así como el trueno anuncia la tormenta, el sonido de esa trompeta anunciará el amanecer eterno para los que han guardado la fe. No todo es tiniebla, no todo es pérdida. Para los redimidos, la trompeta será la melodía más dulce jamás escuchada, el eco de la victoria largamente esperada. El apóstol Pablo, después de describir con solemnidad el día de la resurrección, concluyó diciendo: «Alentaos los unos a los otros con estas palabras». 1 Tesalonicenses 4:18. Es decir, que el mensaje de la trompeta no debía ser motivo de terror para el justo, sino motivo de consuelo. Porque mientras el mundo tiemble ante el juicio, los hijos de Dios se levantarán con gozo, sabiendo que ha llegado el día en que todo dolor será quitado, toda lágrima será enjugada y toda herida será sanada. La esperanza del encuentro es la certeza de que no estamos destinados a permanecer en este mundo caído para siempre. Hay un día señalado, inscrito en el calendario eterno, en el que los cielos se abrirán y Cristo descenderá con poder y gran gloria. Ese día no será un mito ni una fantasía religiosa, será un acontecimiento visible, audible y glorioso. Todo ojo le verá, Apocalipsis 1:7, y en ese instante, lo que por años fue fe se convertirá en vista, lo que fue promesa se convertirá en realidad. Imagina la escena. Los muertos en Cristo se levantan de sus tumbas con cuerpos incorruptibles, glorificados, libres de toda enfermedad y de toda debilidad. Aquellos que sembraron sus cuerpos en lágrimas, los levantarán en gloria. Los que fueron consumidos por el tiempo y la enfermedad, resucitarán revestidos de eternidad. Y los que estén vivos y preparados serán transformados en un abrir y cerrar de ojos. La muerte será derrotada para siempre. Ese encuentro no será individual, será colectivo.
una multitud incontable de redimidos de todas las naciones, tribus y lenguas se reunirá para encontrarse con el Señor en las nubes. Nadie se sentirá solo, nadie quedará olvidado. Cada creyente que entregó su vida en silencio, cada mártir que derramó su sangre por la fe, cada alma que perseveró en medio de la prueba estará allí, unida en un solo coro que proclamará: digno es el Cordero. La esperanza del encuentro no es un escape ilusorio, es la consumación del amor de Dios. El mismo Jesús dijo: vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Juan 14:3. Esa es la esencia de la esperanza cristiana. No se trata solo de escapar del juicio, sino de estar con Él, de vivir en su presencia, de contemplar su gloria por toda la eternidad. Por eso, aunque el mundo se hunda en tinieblas, aunque la maldad aumente y las señales se multipliquen, nuestro corazón debe permanecer firme, porque más allá de la trompeta que anuncia el juicio, está la trompeta que anuncia el encuentro. Y ese día, los redimidos no sentirán temor, sino júbilo, porque la voz del cielo dirá: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Mateo 25:23. Que esta esperanza no sea solo teoría, sino fuerza en tu caminar diario, porque el mismo Cristo que prometió volver no se retractará. La trompeta final será la confirmación de que la victoria ya fue asegurada en la cruz, y mientras el mundo tema, los que son de Cristo levantarán la mirada y dirán: este es nuestro Dios, le hemos esperado, y Él nos salvará. Isaías 25:9. Bloque 8. Lo que no debemos hacer. Cuando hablamos de la trompeta final y de las señales del fin, muchos se dejan llevar por emociones extremas que los conducen a errores fatales. Algunos caen en el alarmismo, otros en la apatía, y unos pocos en el engaño de las fechas. Pero Jesús fue claro: mirad que nadie os engañe. Mateo 24:4. Y el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mateo 24:36. Lo primero que no debemos hacer es caer en la trampa del miedo paralizante. Hay quienes viven obsesionados con cada noticia, cada catástrofe, cada titular mundial, y convierten la profecía en una fuente de ansiedad. Piensan que vigilar es vivir atemorizados, pero la vigilancia que Cristo pidió no es paranoia, es fidelidad. El temor que paraliza no viene de Dios. Lo que viene de Dios es una urgencia santa que impulsa a estar preparados, no una angustia que roba la paz. Lo segundo que no debemos hacer es fijar fechas. A lo largo de la historia, muchos se atrevieron a calcular el día y la hora del regreso de Cristo, y todos, sin excepción, cayeron en el ridículo y en el error. Jesús lo prohibió expresamente, porque la preparación verdadera no se basa en saber el cuándo, sino en vivir listos en el ahora. Cuando alguien anuncia una fecha específica, no está revelando sabiduría, está mostrando desobediencia a la palabra. El verdadero creyente no necesita un calendario humano, porque confía en el reloj divino. Lo tercero que no debemos hacer es adoptar una actitud de indiferencia. Muchos, al ver que las señales se multiplican, concluyen que siempre ha sido así y que nada cambiará. Se burlan de la advertencia y viven como en los días de Noé, comiendo, bebiendo, casándose y dando en casamiento, sin darse cuenta de que el diluvio se acerca. Esa tibieza espiritual es más peligrosa que la persecución, porque adormece el alma y la prepara para la ruina. Lo cuarto que no debemos hacer es aferrarnos a un evangelio superficial que trivializa las señales. Hay líderes y movimientos que dicen: no te preocupes, todo saldrá bien, Dios es solo amor, no hay juicio ni trompeta. Pero ese mensaje, aunque cómodo, es falso. La Escritura habla de un Dios de amor, sí, pero también de justicia. Ignorar el juicio es negar la mitad de la verdad. Y un evangelio mutilado no puede salvar a nadie. Lo quinto que no debemos hacer es perder el enfoque.
El enemigo sabe que si no puede apagar la fe, puede dispersarla. Por eso usa teorías conspirativas, especulaciones sin fundamento y debates estériles para desviar a los creyentes de lo esencial: vivir en Cristo, predicar el Evangelio y guardar la fe. Quien se obsesiona con interpretaciones secundarias, pero descuida la santidad diaria, está caminando en tinieblas. En conclusión, lo que no debemos hacer es caer en el miedo, en la fijación de fechas, en la indiferencia, en el evangelio superficial y en la dispersión de lo esencial, porque todo eso son trampas que el enemigo coloca para que el pueblo de Dios pierda el rumbo. Jesús no nos llamó a ser espectadores confundidos, sino testigos fieles. Nos advirtió no para hundirnos en el pánico, sino para impulsarnos a la perseverancia. La verdadera preparación no consiste en mirar el reloj con ansiedad, sino en caminar en fidelidad, sabiendo que, aunque no sabemos el día ni la hora, sí sabemos que su venida es segura. Y esa certeza debe guiarnos, no al miedo, sino a la esperanza y a la obediencia. Bloque 9. Israel y el reloj profético. Desde los albores de la historia bíblica, Israel ha sido más que una nación. Ha sido el reflejo de los planes eternos de Dios y un reloj profético que marca los tiempos del fin. Cada paso en su trayectoria, desde Abraham hasta el regreso a su tierra en el siglo XX, ha estado impregnado de un significado espiritual que trasciende la política y las fronteras. Ignorar a Israel es ignorar una de las claves más claras que la Escritura nos da para discernir el tiempo en que vivimos. El profeta Zacarías anunció que Jerusalén sería copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor. Zacarías 12:2. Hoy, ¿no vemos cómo esa pequeña ciudad, aparentemente insignificante en el mapa, se convierte en el centro de tensiones mundiales? Las naciones discuten su destino, los imperios modernos giran su atención hacia ella, y el conflicto nunca cesa. No es casualidad, es la confirmación de que Israel sigue siendo el epicentro del plan profético de Dios. Jesús mismo habló de la higuera como señal profética. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. Mateo 24, 32, 33. Muchos estudiosos identifican la higuera con Israel, y el renacimiento de la nación en 1948 no fue simplemente un acontecimiento histórico, fue un anuncio profético al mundo entero de que el reloj celestial había avanzado hacia la recta final. Pero el papel de Israel en la profecía no termina con su restauración. El apóstol Pablo declaró que un día todo Israel será salvo. Romanos 11:26. Esto no significa que cada israelita será redimido automáticamente, sino que habrá un despertar espiritual en el pueblo judío en los tiempos finales, cuando comprendan que aquel a quien traspasaron es su Mesías. Ese día, la trompeta resonará no solo como juicio, sino como redención, y el pueblo que fue esparcido entre las naciones será reunido bajo el estandarte del Cordero. Sin embargo, debemos tener cuidado. Muchos hoy utilizan la profecía de Israel para manipular emociones políticas o intereses humanos. Israel no es un talismán político, es un testimonio vivo de la fidelidad de Dios. Cada ataque contra su existencia, cada intento de borrarlo del mapa, es en realidad un ataque contra el plan divino. Y cada vez que las naciones se alzan contra Jerusalén, cumplen sin saberlo lo que los profetas ya anunciaron, que al final de los tiempos, el mundo entero se levantará contra ella. Y entonces el Señor intervendrá con poder. Israel es un espejo para la iglesia. Así como ellos esperaban al Mesías y muchos no lo reconocieron, así también hoy multitudes esperan señales visibles y no se preparan para el encuentro real. Israel nos recuerda que Dios cumple cada palabra al pie de la letra, que ninguna promesa queda en el aire, y que lo que falta por cumplirse, se cumplirá sin retraso. Por eso, cuando mires las noticias y veas a Israel en el centro del escenario mundial, no lo consideres un asunto lejano o ajeno.
Es el reloj de Dios marcando los últimos minutos de la historia. Es un recordatorio solemne de que lo que queda por suceder ya está a las puertas, y que la trompeta final no tardará en sonar. El pueblo elegido, amado y disciplinado, sigue siendo la señal viva de que el plan eterno avanza, y así como Dios no los olvidó, tampoco olvidará a su iglesia. Israel nos dice que la fidelidad de Dios es inquebrantable, que su palabra no falla, y que la historia está llegando al clímax profetizado. Bloque 10. La iglesia atenta. Si Israel es el reloj profético de Dios, la iglesia es el centinela llamado a permanecer despierto durante la larga noche. Jesús fue contundente al describir la misión de su pueblo en los últimos tiempos: velar, orar y permanecer fiel. No somos espectadores de un drama lejano, somos protagonistas de una batalla espiritual que se intensifica a medida que la trompeta final se acerca. Cristo comparó a su iglesia con vírgenes que esperan al esposo, Mateo 25:1-13. Algunas prudentes, con sus lámparas encendidas y aceite preparado; otras insensatas, confiadas en su descuido, atrapadas por la sorpresa de la medianoche. Esa parábola no es una historia decorativa, es una advertencia directa. Cuando suene la trompeta, solo quienes tengan la llama de la fe viva estarán listos para entrar en las bodas del Cordero. Los demás quedarán fuera, golpeando una puerta que no se abrirá jamás. La iglesia atenta no se distrae con las luces de este mundo, ni se embriaga con los placeres de la carne. La iglesia atenta sabe que este no es el momento de dormir, sino de luchar en oración, de interceder por los perdidos, de guardar la palabra con celo y de proclamar el evangelio sin vergüenza. El enemigo hará todo lo posible para adormecerla con tibieza, entretenerla con futilidades o dividirla con conflictos internos, pero la iglesia que resiste y permanece unida brillará como antorcha en medio de la oscuridad. Vigilar no es solo esperar pasivamente, es actuar con fidelidad. Jesús habló del siervo fiel que, aun en ausencia de su Señor, continuaba cumpliendo su deber. Mateo 24:45-46. La iglesia atenta alimenta al rebaño, fortalece a los débiles, consuela a los quebrantados y guarda la verdad en medio de un mundo que la rechaza. No vive de apariencias, vive de obediencia. No se mueve por aplausos, se mueve por la voz de su Señor. La iglesia atenta también entiende la misión global. El evangelio debe llegar a todas las naciones antes del fin. Mateo 24:14. Eso significa que cada creyente es un portador de la luz, cada testimonio es un mensaje vivo, cada acción de fe es una semilla plantada para la eternidad. Mientras las tinieblas cubren la tierra, la iglesia debe avanzar como ejército espiritual, llevando la esperanza de Cristo hasta el último rincón. Pero cuidado, no toda congregación visible es iglesia atenta. Muchas se han convertido en clubes sociales, en espectáculos de entretenimiento religioso, en templos de ego y prosperidad. Son lugares donde se pronuncia el nombre de Jesús, pero donde su presencia está ausente. Y cuando la trompeta suene, esas iglesias tibias se derrumbarán, porque no edificaron sobre la roca sino sobre la arena del mundo. La verdadera iglesia no será reconocida por su tamaño, por sus luces o por su fama, sino por su fidelidad. Puede reunirse en casas pequeñas o en catacumbas secretas, puede estar oculta a los ojos del mundo, pero arde con el fuego del Espíritu Santo. Y esa iglesia, invisible para los hombres, será visible para el cielo cuando la trompeta llame a los redimidos. El llamado de Cristo es claro: velad y orad para que no entréis en tentación. Mateo 26:41. La iglesia que ora permanece firme. La iglesia que vigila no será sorprendida. La iglesia que ama su venida levantará los ojos y dirá con gozo: Amén, ven, Señor Jesús. Apocalipsis 22:20. Bloque 11. La decisión personal. Llegamos a la encrucijada más importante. No se trata solo de señales, de trompetas o de profecías cumplidas. No se trata de lo que ocurre en el mundo, ni de lo que hace la iglesia global. Se trata de ti, porque cuando la trompeta final resuene nadie podrá decidir por ti.
ni tu familia, ni tus amigos, ni tu pastor. Solo habrá dos caminos, y cada alma escogerá el suyo: la vida eterna en la presencia de Cristo, o la condenación eterna en la ausencia de Dios. El día del juicio no será un espectáculo colectivo donde la multitud se diluya y te esconda. Será un encuentro personal con el Creador. La Biblia dice que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Romanos 14:12. Cada palabra dicha, cada pensamiento oculto, cada decisión tomada será puesta bajo la luz del trono eterno. En ese tribunal no habrá excusas, no habrá justificaciones, no habrá pretextos. Solo quedará la verdad desnuda de tu vida ante los ojos del juez divino. Por eso, la preparación no puede posponerse. Muchos piensan: algún día me acercaré a Dios cuando sea mayor, cuando resuelva mis problemas, cuando tenga más tiempo. Pero ese algún día nunca llega, y el enemigo se encarga de distraerte hasta que el día final te sorprenda sin preparación. Jesús advirtió que su venida será como ladrón en la noche, inesperada, repentina, definitiva. 1 Tesalonicenses 5:2. ¿Estarás listo cuando suceda? No olvides esto: la gracia está disponible hoy, ahora mismo. Cristo todavía llama a la puerta de tu corazón, todavía ofrece perdón, todavía derrama misericordia. Él murió en la cruz para que no tengas que enfrentar la ira del juicio, para que la trompeta sea para ti un canto de victoria y no una sentencia de condenación. Pero esa gracia no estará abierta para siempre. Cuando la trompeta suene, el tiempo de decisión habrá terminado. La pregunta que no puedes evadir es esta: ¿de qué lado estarás? ¿Escucharás la trompeta como el sonido de tu redención o como el eco de tu condenación? ¿Te unirás al coro de los que se levantan en gloria o serás contado entre los que tiemblan de terror? La eternidad está en juego, y la elección no se hace mañana, se hace hoy. La decisión personal es un acto de fe. No necesitas tener todas las respuestas, no necesitas ser perfecto, no necesitas entender cada misterio. Solo necesitas rendir tu vida a Cristo, reconocerlo como tu Señor y Salvador, y permitir que su Espíritu te transforme. Eso es lo que te prepara para el día final. No tus obras, no tu religión, sino tu relación con Él. No se trata de un llamado superficial. Se trata de tu alma, de tu destino eterno. No ignores esta voz. No desprecies esta advertencia. No dejes que el ruido del mundo apague el clamor de Dios en tu corazón, porque la trompeta sonará, y cuando lo haga, será demasiado tarde para cambiar de bando. Hoy la luz de Cristo brilla en medio de tu oscuridad. Hoy Él te dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Apocalipsis 3:20. La decisión es tuya. Ábrele ahora, entrégale tu vida ahora, y cuando llegue el día final podrás escuchar el sonido de la trompeta con gozo y no con terror. Bloque 12. El llamado final. El eco de la trompeta final atraviesa ya las páginas de la Escritura y resuena como advertencia en el corazón de quienes quieren escuchar. Hemos recorrido señales, profecías, engaños y promesas. Hemos visto el papel de Israel, el deber de la Iglesia y la necesidad de una decisión personal. Todo converge en un punto: el tiempo es corto, la eternidad se acerca, y el Rey viene con poder y gloria. El Apocalipsis declara: el séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Apocalipsis 11:15. Ese será el clamor que sacuda la historia para siempre. Ese será el instante en que la luz vencerá a la oscuridad, en que la justicia triunfará sobre la maldad, en que Cristo tomará el lugar que siempre le perteneció. Ese día, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Filipenses 2:10-11. Los grandes y los pequeños, los reyes y los esclavos, los sabios y los ignorantes, todos se postrarán. Para unos será el inicio de la gloria eterna, para otros será el reconocimiento tardío de que despreciaron la única verdad que podía salvarlos. El llamado final
No es un espectáculo vacío, ni un recurso emocional. Es la voz de Dios diciendo, prepárate, porque vengo pronto. Es un grito que atraviesa la historia y penetra tu alma en este preciso momento. Es la última advertencia antes del amanecer eterno. Pero también es una voz de esperanza, porque para los que están en Cristo, la trompeta no será un sonido de terror, sino la melodía de la liberación. Será el anuncio de que el dolor terminó, de que la muerte fue derrotada, de que las lágrimas quedaron atrás y de que el gozo eterno comienza. Hoy la decisión está en tus manos, no en las de tu vecino, no en las de tu familia, no en las de tu iglesia. Solo tú puedes abrir tu corazón y decir, Señor, aquí estoy, quiero estar listo cuando la trompeta suene. Esa confesión puede marcar la diferencia entre la oscuridad y la luz, entre la condena y la salvación. Si este mensaje estremeció tu corazón, no lo ignores. Suscríbete ahora a este canal para seguir recibiendo la verdad que despierta y transforma. Dale me gusta a este video si anhelas estar listo para la venida de Cristo y comparte este mensaje con alguien que amas antes de que sea demasiado tarde. Y escribe en los comentarios, estoy listo para su regreso, como una declaración de fe. Este es el momento. Esta es la hora. No mañana, no después. Hoy la trompeta resuena en tu alma. Que cuando suene en los cielos seas hallado fiel, con la lámpara encendida, vestido de blanco y con el corazón preparado para encontrarte cara a cara con tu Salvador.